Descubre la increíble historia de Eliseo, el profeta que realizó milagros asombrosos. Desde su llamado en el campo hasta sus hazañas junto a Elías, su fe te dejará sin aliento. ¿Te imaginas multiplicar aceite o curar a un leproso? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Antes de conocer a Eliseo, tenemos que hablar de Elías, el profeta que le precedió. Imagina a un hombre imponente, con una barba larga y blanca que le llega al pecho, vestido con una túnica sencilla pero imponente. Elías, un hombre de fe inquebrantable, desafió al rey Acab y a la reina Jezabel, denunciando su idolatría y la corrupción en Israel. ¿Tú te preguntarás cómo un hombre solo pudo enfrentarse a un poder tan grande? Pues con la fuerza de Dios, con la convicción de su misión y con milagros asombrosos que dejaron huella en la historia. Su poder era evidente en sus hazañas. Recuerda cómo Elías hizo descender fuego del cielo para consumir el sacrificio, demostrando así el poder de Yahvé. O cómo multiplicó la harina y el aceite para alimentar a una viuda y su hijo durante la hambruna. Estos hechos no solo eran milagros, sino también demostraciones de la fidelidad de Dios a su pueblo y el poder de la fe verdadera. Elías, un ejemplo a seguir para Eliseo, un legado de valentía y fe que resonaría a través de los años. Elías no solo realizó milagros impresionantes, también demostró una profunda conexión con Dios, una relación basada en la obediencia y la confianza absoluta. Su vida fue un testimonio constante de la presencia divina, un ejemplo que inspiraría a generaciones. Para Eliseo, Elías no fue solo un maestro, sino un modelo a seguir, una guía en su propio camino hacia la fe y el servicio a Dios. ¿Y tú, qué piensas del legado de Elías? Pues bien, antes de que Eliseo se convirtiera en el poderoso profeta que conocemos, era un hombre común y corriente. Imagínate, un joven labrando la tierra, bajo el sol implacable de Israel. Sus manos, curtidas por el trabajo, sostenían el arado, guiándolo a través de la fértil tierra. Su vida era sencilla, dedicada al campo y a sus tareas diarias. Probablemente, no imaginaba el destino extraordinario que le esperaba, un destino que lo llevaría mucho más allá de los campos de cultivo. Su día a día transcurría entre el amanecer y el atardecer, marcado por el ritmo de la naturaleza. Sembrar, arar, recoger la cosecha. Esas eran sus ocupaciones, lejos de las intrigas palaciegas o las disputas políticas. Vivía una vida tranquila, rodeado de la belleza del paisaje israelita, sin sospechar que muy pronto su existencia daría un giro radical, un cambio que lo llevaría a un camino completamente diferente. Eliseo era un hombre de trabajo duro y honesto. Probablemente, era respetado en su comunidad por su diligencia y su carácter sencillo. No era un personaje famoso, ni un líder reconocido. Era simplemente un labrador, un miembro más de la sociedad de su tiempo, pero con un corazón receptivo a la voluntad divina, un corazón que estaba a punto de ser tocado por el poder de Dios. Un corazón listo para responder a un llamado que cambiaría para siempre su vida. Y ahí estabas tú, joven Eliseo, arando la tierra con tus bueyes. El sol caía a plomo, el sudor te corría por la frente y el trabajo era duro. De repente, un torbellino de polvo, un viento furioso y una figura imponente aparece en tu horizonte. Un hombre con un manto de profeta, con una mirada penetrante que te cala hasta los huesos. Es Elías, el profeta de fuego, y su presencia te llena de asombro y temor. Elías te observa, te estudia. No te habla, pero su silencio es más elocuente que cualquier palabra. Sientes una fuerza invisible, una presencia divina que te envuelve. Su mirada te revela un futuro que aún no comprendes, pero que intuyes como algo trascendental. Es un llamado, un desafío, una oportunidad que cambiará tu vida para siempre. ¿Qué harás? Elías te ordena que le entregues tu par de bueyes. No lo dudes. Dejas tus herramientas, tus animales, tu vida anterior. Es un acto de fe, una renuncia a lo conocido por algo mucho mayor. Es un salto al vacío, guiado por una fuerza superior. Ese momento, ese encuentro, marca el inicio de tu viaje, el comienzo de tu servicio a Dios. El inicio de tu historia como profeta. Elías, con su mirada penetrante, te observó. Su voz, resonante como el trueno, te ofreció una tarea monumental, una responsabilidad inmensa, ser su sucesor. El peso de la profecía cayó sobre tus hombros. ¿Aceptarías? El arado quedó olvidado, los bueyes paciendo sin guía, mientras tú luchabas con la magnitud de la decisión. Era un llamado a dejar atrás tu vida sencilla, tu trabajo familiar, para seguir a un profeta de Dios. La incertidumbre se mezclaba con la emoción, el miedo con la fe. Pero en tu corazón, algo resonaba con más fuerza que el temor, la convicción de que esta era la voluntad de Dios. No fue una decisión fácil, lo comprendo. Dejar todo lo conocido para abrazar lo desconocido,
para caminar por un sendero de fe y milagros, requería un sacrificio total. Sin embargo, la llamada de Dios era irresistible. Con un gesto firme, dejaste el arado y te inclinaste ante Elías, aceptando el manto de la profecía, el peso de la responsabilidad, la misión que cambiaría tu vida para siempre. Desde ese momento, tu vida cambió para siempre. Ya no eras solo Eliseo, el labrador. Eras Eliseo, el profeta, el elegido de Dios, el sucesor de Elías. La tarea era ardua, el camino incierto, pero tu compromiso era inquebrantable. Renunciaste a la comodidad de tu vida anterior, a la seguridad de lo conocido, para abrazar la incertidumbre de la misión divina. Tu lealtad a Elías fue absoluta, tu dedicación incuestionable. Te convertiste en su fiel acompañante, aprendiendo de él, sirviéndole con humildad y preparándote para el gran legado que te esperaba. Así que ahí estabas, joven Eliseo, observando al profeta Elías. Él, con su manto áspero y su mirada que parecía leer tu alma, te enseñaba más que palabras. Te enseñaba la fuerza silenciosa de la fe, la perseverancia ante la adversidad, la confianza inquebrantable en la voluntad de Dios. Cada gesto, cada oración, cada milagro que presenciabas se grababa a fuego en tu corazón. Aprendías a escuchar el susurro de Dios en el viento, a ver su mano en la naturaleza indómita que te rodeaba. Te convertías en su sombra, su fiel acompañante. Observabas cómo Elías se enfrentaba a los falsos profetas, cómo intercedía ante Dios por su pueblo, cómo realizaba milagros que desafiaban toda lógica humana. Aprendiste la importancia de la obediencia, la humildad y la entrega total a la voluntad divina. No se trataba solo de imitar sus acciones, sino de absorber su espíritu, su profunda conexión con el Creador. Sirviendo a Elías, no solo cargabas sus pertenencias, cargabas el peso de la responsabilidad que se avecinaba. Aprendiste a discernir la voluntad de Dios en medio del caos, a mantener la fe en momentos de duda y a confiar en el poder ilimitado de la oración. Era una escuela dura, pero forjadora, un aprendizaje intenso que te preparaba para el momento en que tú mismo llevarías la antorcha de la profecía. Y entonces, sucedió. Un carro de fuego, ardiente y glorioso, descendió del cielo. Tú lo viste, ¿verdad? El viento rugía, un torbellino de poder divino envolvía a Elías, elevando al profeta hacia las alturas. Fue un momento de asombro, de silencio respetuoso, roto solo por el silbido del viento y el crujir de la tierra. El manto de Elías, símbolo de su autoridad profética, cayó al suelo, un legado palpable para ti. Ese manto, ese símbolo de poder, cayó a tus pies. Elías, tu maestro, tu guía, se había ido. Pero no te había abandonado. En ese manto, en ese legado, estaba la confirmación de tu propia vocación. El llamado a continuar su obra, a ser la voz de Dios en la tierra, a llevar su mensaje a las personas necesitadas, a ser un profeta de milagros y fe. Recogiendo el manto, asumiste la responsabilidad. No fue un peso fácil, lo sé. Pero en ese momento, en medio de la ausencia física de Elías, sentiste su presencia espiritual, más fuerte que nunca. Fue el comienzo de tu propio camino, un camino lleno de desafíos, pero también de milagros. Tu ministerio comenzaba, tu voz se alzaría para anunciar la grandeza de Dios. Y allí, en medio de la tormenta celestial, Elías se elevó. Tuviste cómo desaparecía, un destello de luz en el cielo. Pero la historia no termina ahí. Elías, antes de ascender, había ordenado a Eliseo que recogiera su manto. Ese manto, no era solo una prenda, era la representación del poder profético, una herencia sagrada que ahora recaía sobre tus hombros. Eliseo, con el corazón latiendo con fuerza, tomó el manto. Era un peso enorme, una responsabilidad colosal. No era solo un símbolo, era el legado de un gigante de la fe. El manto era el símbolo de la sucesión, la prueba de que Dios había elegido a Eliseo para continuar la obra de Elías. ¿Te imaginas la magnitud de ese momento? El peso de una nación sobre tus hombros. Golpeó las aguas del Jordán con el manto, y las aguas se separaron, abriéndose un camino seco para que Eliseo cruzara. Un milagro. El mismo milagro que Elías había realizado. Con ese acto, Eliseo no solo demostraba su fe, sino que sellaba su aceptación del manto, y con él, la herencia del poder profético. Era el comienzo de su propio camino, un camino marcado por milagros y la voluntad de Dios. Eliseo, siguiendo las instrucciones de Elías, tomó el manto del profeta y se dirigió al Jordán. Recuerda, tú ya has visto la ascensión de Elías, un momento de poder y gloria inigualables. Ahora, Eliseo se enfrenta a su propio desafío, heredar no solo el manto, sino también el poder de su maestro. Él golpea las aguas con el manto, un gesto sencillo pero cargado de fe. Observa cómo las aguas se dividen ante él,
Tú puedes casi sentir la fuerza del viento y el rugido del río. Es un momento asombroso, un espectáculo de poder divino que demuestra la transición de poder profético. El Jordán, normalmente un obstáculo imponente, se somete a la voluntad de Eliseo, una escena de fe inquebrantable. Cruzar el Jordán seco es más que un simple acto físico para Eliseo, es un símbolo. Es la confirmación de su llamado, la prueba tangible del poder que ahora reside en él. Tu presencia es el paso de una era a otra, el testigo de un milagro que reafirma la promesa divina. Imagina la fuerza de ese momento, la magnitud del evento. Así que ahí estás tú, viendo a Eliseo, con el manto de Elías aún fresco sobre sus hombros, llegando a Jericó. La ciudad, con sus muros de piedra bajo el sol implacable, parecía tan árida como sus aguas. La gente sufría, sus cultivos se marchitaban, la vida misma se les escapaba por culpa del agua contaminada del río. Imagínate la desesperación, la sed insaciable, y entonces llega Eliseo. Él, con una fe inquebrantable, se acerca al río. No hay rituales elaborados, ni cánticos poderosos. Solo él, el nuevo profeta, y un simple recipiente de sal. Tú ves cómo, con una actitud sencilla pero llena de convicción, lanza la sal al agua. Un acto pequeño, aparentemente insignificante, que en sus manos se convierte en un gesto de poder divino. Observa cómo el agua turbia, contaminada, comienza a cambiar. Poco a poco, la opacidad se disipa, dando paso a un líquido cristalino y puro. La transformación es gradual, pero palpable. Es un milagro silencioso, pero profundamente impactante. El agua, fuente de vida, vuelve a ser potable, trayendo consigo la esperanza a una comunidad desesperada. Tú eres testigo de este cambio radical. Las aguas de Jericó ya estaban purificadas, pero la vida en la ciudad seguía presentando desafíos. Imagina a una viuda, desesperada, al borde de la ruina. Sus acreedores, implacables, estaban a punto de llevarse lo único que le quedaba, un pequeño frasco de aceite, la última esperanza para alimentar a su familia. Tú la ves, con la mirada baja, sus hombros encorvados por la pena y la angustia, sin saber a dónde acudir. La desesperación se le dibuja en el rostro. Entonces, aparece Eliseo. Él, con su mirada compasiva y su sabiduría divina, percibe su sufrimiento. ¿Qué haría ella sin ese aceite? Eliseo, con la firmeza de su fe, le pide que reúna todos los recipientes vacíos que pueda encontrar. Tú ves cómo ella, con una mezcla de incredulidad y esperanza, obedece. La fe, aunque pequeña, comienza a renacer en su corazón. Y aunque no entiende aún el plan de Dios, se deja guiar por este hombre de Dios. Y así, con una oración ferviente, Eliseo comienza a derramar el aceite. Tú observas, maravillado, cómo el aceite se multiplica milagrosamente. Jarra tras jarra, se llenan hasta rebosar. La viuda, con los ojos llenos de lágrimas de asombro y gratitud, ve cómo su necesidad se transforma en abundancia. El milagro de Dios se manifiesta ante sus propios ojos, un testimonio palpable de su poder y su amor incondicional. La desesperación se desvanece, reemplazada por una profunda fe y esperanza. Recuerda a la viuda, tú, al borde del abismo. Sus acreedores la presionaban, amenazándola con quitarle todo. Desesperada, acude a Eliseo, el profeta, con su corazón lleno de angustia y fe. Él, al escuchar su plegaria, no la ignora. Observa su sufrimiento, siente su dolor y comprende la urgencia de su situación. No es solo una deuda, es la supervivencia de una familia. Eliseo, en su profunda conexión con Dios, comprende que la respuesta no está en la riqueza material, sino en el poder de la oración. Él no le ofrece una solución inmediata, sino una intercesión ante el Altísimo. Observa la fe inquebrantable de la viuda, su confianza en la providencia divina, y eso refuerza su propia petición. Es una oración llena de fe, de esperanza, una oración poderosa que trasciende las limitaciones humanas. Tú puedes imaginar la escena, Eliseo, con un corazón lleno de compasión, elevando una oración ferviente por la viuda y su familia. Una oración que no es solo un ruego, sino una declaración de fe en el poder ilimitado de Dios. Una oración que intercede por la liberación de la mujer, por la provisión de sus necesidades, por la protección de su hogar. Es una oración que conecta el cielo y la tierra, la desesperación humana y la gracia divina. Él, al escuchar la desesperación en tu voz, te miró con compasión. No solo te ayudó con el aceite, sino que su corazón profético percibió algo más allá de tus deudas. Un día, una mujer llegó corriendo hacia él, con un niño pequeño en sus brazos, inerte, sin vida. Su rostro reflejaba el pánico y la desesperación más absoluta, una imagen que te helaría la sangre. Recuerda cómo Eliseo, con una mirada serena pero llena de poder, recibió al niño sin una palabra. Lo colocó en su cama,
y comenzó a orar. Tú podrías sentir la tensión en el ambiente, la fe inquebrantable del profeta irradiando a tu alrededor, una poderosa energía que te envuelve. Él oraba con fervor, con una convicción que te dejaría sin aliento. Poco a poco, un cambio sutil se empezó a percibir. Un leve suspiro, un movimiento casi imperceptible. El cuerpo del niño empezó a reaccionar. Eliseo, con una sonrisa que te conmovería hasta las lágrimas, te mostraría el triunfo de su fe. El niño, que estaba muerto, volvió a la vida. Correcto, una mujer desesperada llegó buscando ayuda. Su campo, antes fértil, ahora era un desierto reseco. El sol implacable había quemado la tierra, dejando solo polvo y desesperanza. Eliseo, con la mirada fija en ella, escuchó su petición con atención. Vio su angustia y sintió la tristeza de la tierra agrietada. Él sabía lo que tenía que hacer. Sentía el poder de Dios fluyendo a través de él, un poder capaz de transformar lo árido en un oasis. Tomó su bastón, un símbolo de su autoridad profética, y lo alzó hacia el cielo. Una oración silenciosa, cargada de fe y poder, brotó de sus labios. Luego, con un gesto firme, golpeó el suelo seco. No hubo un gran espectáculo, ni rayos ni truenos, solo una profunda quietud que precedió al milagro. Observa cómo la tierra, antes tan árida, empieza a cambiar ante tus propios ojos. Lentamente, imperceptible al principio, la tierra comenzó a absorber la humedad. Grietas profundas se fueron cerrando, el polvo se asentaba, y un brillo húmedo apareció en la superficie. Poco a poco, la tierra sedienta bebía, revitalizada por una fuerza invisible. Pronto, brotaron pequeños brotes verdes, señales de vida renacida en un paisaje que parecía condenado a la muerte. Tú eres testigo de este milagro, de la resurrección de la tierra gracias a la fe inquebrantable de Eliseo. Pero la ayuda de Eliseo no se limitaba al agua. Un día, un grupo de hombres se acercó a él con un problema aún mayor, el hambre. La cosecha había sido escasa, los graneros estaban vacíos, y el pueblo entero se enfrentaba a una terrible hambruna. Tú podrías imaginar la desesperación en sus rostros, la angustia de no tener que alimentar a sus familias. Eliseo, con su fe inquebrantable, escuchó sus súplicas. Y entonces, ocurrió lo increíble. Eliseo, con la confianza absoluta en el poder de Dios, les pidió que trajeran todos los recipientes que tuvieran, sin importar el tamaño. Recuerda, tú, la imagen de la gente corriendo a sus casas, buscando ollas, jarras, cualquier cosa para recolectar alimento. La fe de Eliseo era contagiosa, y la esperanza comenzó a renacer en los corazones de aquellos que estaban a punto de sucumbir al hambre. Con los recipientes reunidos, Eliseo oró. Y de la nada, una abundancia de pan apareció. No era una pequeña cantidad, sino suficiente para alimentar a toda la comunidad. Imagina la escena, recipientes desbordantes, rostros llenos de asombro y gratitud, el sonido de las oraciones de agradecimiento elevándose al cielo. El hambre había sido vencida, no por la fuerza humana, sino por el poder de Dios, canalizado a través de la fe inquebrantable de Eliseo. Pero la historia de Eliseo no termina ahí. Imagínate, un día, el siervo de Eliseo se despierta con un miedo terrible. No es un enemigo, ni un animal salvaje, sino algo mucho peor, una hueste de enemigos que lo rodean, listos para atacar. Él, paralizado por el terror, corre a contarle a su amo, convencido de que van a morir. ¿Qué haces tú en una situación así? Probablemente te sentirías igual de desesperado. Eliseo, sin embargo, permanece tranquilo. Él sabe que la fe mueve montañas, literalmente. En vez de tomar su espada o huir, él ora a Dios. ¿Te imaginas la escena, el profeta anciano, con su barba blanca y ojos llenos de fe, clamando a Dios por su siervo? No se trata de una batalla física, sino de una batalla espiritual, una lucha por la fe y la confianza en el poder divino. Y aquí está la parte asombrosa, Eliseo no necesita estar cerca de su siervo para protegerlo. Desde la distancia, intercede por él. Pide a Dios que le abra los ojos a su siervo, para que vea la realidad espiritual, para que vea que no está solo, que está rodeado por un ejército celestial, mucho más poderoso que cualquier ejército humano. ¿Te imaginas el poder de la oración? ¿El poder de la fe? Al instante, los ojos del siervo se abren a una realidad más allá de su comprensión. Ve a los ángeles de Dios, protegiéndolo, y el miedo se desvanece, reemplazado por una profunda paz y gratitud. La amenaza ya no existe para él. La intervención de Eliseo, desde la distancia, le ha salvado la vida, demostrando una vez más el poder ilimitado de la oración y la fe incondicional en Dios. Pero la historia da un giro inesperado. Imagina a Naamán, un general sirio poderoso, respetado y temido. Un hombre cubierto de gloria militar,
pero con un terrible secreto, lepra. Su piel, otrora símbolo de fuerza, ahora se desmorona, una enfermedad que lo corroe por dentro y por fuera. La desesperación lo invade, pues ni los mejores médicos de su tierra pueden curarlo. Escucha, has oído hablar de Eliseo, el profeta de Israel, y a pesar de su orgullo, Naamán se humilla y busca su ayuda. El rey de Siria, preocupado por su fiel general, le encarga llevar un valioso regalo a Eliseo, una demostración de su poder y riqueza. Naamán llega a Israel con un séquito imponente, lleno de expectativas de una cura milagrosa. Pero piensa, ¿será este profeta tan poderoso como dicen? ¿Será capaz de sanar una enfermedad tan devastadora? La incertidumbre se mezcla con la esperanza en su corazón. El encuentro con Eliseo no es como Naamán esperaba. El profeta no lo recibe con grandes ceremonias, ni con rituales mágicos. Simplemente, le envía un mensaje, que se lave 7 veces en el río Jordán. La humillación es profunda para el orgulloso general. ¿Acaso este es el poder del profeta de Israel? ¿Un simple baño en un río? La ira y la decepción lo consumen, casi decide regresar a Siria sin lograr la sanidad. Naamán, acostumbrado al poder y la admiración, se encontró ante una situación inesperada. Su orgullo, herido por la lepra, se enfrentaba a la humildad que le pedía la fe. Tú te preguntarás, ¿cómo un general tan poderoso podía someterse a algo tan sencillo? La enfermedad le había enseñado una lección amarga, su fuerza y su estatus no eran suficientes para sanarlo. Necesitaba algo más, algo que estaba más allá de su comprensión. El profeta Eliseo, lejos de la pompa y la ceremonia a la que Naamán estaba acostumbrado, le pidió algo humillante, lavarse 7 veces en el río Jordán. El Jordán. Un río cualquiera, en comparación con las fuentes y los baños de lujo a los que el general estaba acostumbrado. ¿Podría la humildad de obedecer una orden tan sencilla ser la clave para su sanación? La verdadera fe no se mide por el tamaño de nuestros logros, ni por nuestro estatus social. Naamán, a pesar de su poder, tuvo que aprender a humillarse ante Dios. Su orgullo, su resistencia inicial, fueron superados por la necesidad desesperada de sanación. Solo al dejar de lado su orgullo y obedecer, pudo recibir la curación que tanto anhelaba. Esa es la lección, la humildad ante Dios abre las puertas a la fe genuina. Pues bien, tú te preguntarás cómo sucedió. Naamán, orgulloso general sirio, llegó a Eliseo con su séquito. La fe, para él, era algo ajeno, una idea lejana a su mundo de poder y batallas. Pero la lepra, esa enfermedad terrible, le había humillado, le había enseñado la fragilidad de su fuerza. Ante Eliseo, se encontró con una humildad inesperada, preparándose para recibir la cura que solo Dios podía otorgar. Eliseo, sin una sola palabra de reproche, le envió a lavarse 7 veces en el río Jordán. Imagina la escena, un general acostumbrado a los baños perfumados y lujosos, ahora sumergiéndose en las aguas corrientes de un río. ¿Te imaginas su incredulidad? Pero la obediencia, aunque difícil, era el camino hacia la sanación. Un acto de fe, tan pequeño como un chapuzón, pero con una magnitud inmensa. Y sucedió lo increíble. Al 7º baño, la lepra desapareció. Su piel, antes llena de llagas, recuperó su salud. Naamán, curado, comprendió el poder de la fe y la humildad. Su orgullo se había quebrado, dando paso a un corazón agradecido. La sanación no solo fue física, sino también espiritual. Un cambio radical, un nuevo comienzo. Pero la historia de Eliseo no solo es de milagros. También te muestra su lado más imponente, su justicia divina. Recuerda a los jóvenes que se burlaron de él, llamándolo calvo. ¿Qué crees que pasó? Eliseo, con una simple oración, invocó a 2 osas que salieron del bosque y despedazaron a 42 jóvenes. Una escena impactante, ¿verdad? Pero refleja la seriedad con la que tomaba su misión y la protección divina que lo cubría. Esa ira, esa justicia divina, no era arbitraria. Era una respuesta a la falta de respeto hacia el ungido de Dios, hacia el profeta que traía el mensaje divino. Piensa en ello. La burla no era solo una broma inocente, sino un desafío directo a la autoridad de Dios manifestada en Eliseo. Su acción fue una lección contundente sobre las consecuencias de la irreverencia y la falta de fe. Eliseo, a pesar de su poder y capacidad de realizar milagros, también era un hombre de Dios sujeto a la voluntad divina. Su ira, aunque severa, fue una manifestación de la justicia divina, un recordatorio de que la irreverencia hacia Dios tiene consecuencias. No fue un acto de venganza personal, sino una demostración del poder y la santidad de Dios a través de su siervo fiel. Pues bien, tú ya sabes lo que pasó. Un grupo de jóvenes, llenos de insolencia, se burlaron de Eliseo, llamándolo calvo.
Imagínate la escena, Eliseo, con su imponente presencia, caminando por la ciudad, y estos muchachos, sin respeto alguno, lo insultan. Fue una falta de respeto inmensa, una afrenta a la autoridad divina que representaba. Eliseo, en lugar de responder con enojo, simplemente se volvió y los miró con una mirada penetrante. No dijo nada, pero su silencio fue más elocuente que cualquier grito de furia. Su paciencia se había agotado. Él era un profeta, un hombre de Dios, y su autoridad había sido desafiada. Entonces, algo increíble sucedió. De repente, del bosque cercano, salieron dos osos, enormes y feroces. No eran osos comunes, eran mensajeros de la justicia divina, enviados para castigar la insolencia de aquellos jóvenes. Los osos atacaron a los niños, demostrando el poder de Dios a través de Eliseo. La escena fue aterradora, una lección brutal de respeto y obediencia. Recuerda que la Biblia nos enseña que el respeto a las autoridades, y en especial a las figuras espirituales, es fundamental. La historia de Eliseo y los osos es una advertencia, una demostración del poder de Dios y las consecuencias de la falta de respeto. Pero la historia no termina ahí, amigo. Después del incidente con los muchachos, Eliseo se enfrentó a un desafío mucho mayor, una terrible sequía que amenazaba con destruir la tierra. Recuerda que él era mucho más que un simple sucesor de Elías, poseía el don de la profecía, la capacidad de ver más allá del velo del tiempo. Y en medio de la creciente preocupación, Eliseo recibió una revelación divina. Él sabía lo que se avecinaba, y lo que era peor, sabía cuándo. La sequía no sería una simple escasez de agua, sería una prueba de fe, una prueba para el pueblo de Israel. Tú puedes imaginarte la escena, la tierra agrietada, los ríos secos, el ganado flaco y moribundo. Pero Eliseo, con su conexión inquebrantable con Dios, no se dejó llevar por el pánico. Su profecía no era un simple anuncio de calamidad, era una advertencia, una llamada a la oración, un llamado al arrepentimiento. Él no solo predijo la sequía, sino que también predijo su duración. No fue una predicción vaga o ambigua, fue una profecía precisa, un mensaje directo de Dios. Esta predicción, tan precisa como el golpe de un martillo sobre el yunque, demostraba el poder de Eliseo y la profundidad de su conexión con el mundo espiritual. Su palabra era ley, su visión, la misma visión de Dios. Y esa visión, aunque dura, era necesaria para el pueblo de Israel. Pero la sequía trajo consigo algo más que hambre. Un hombre, confiado en sus propias habilidades, se presentó ante ti, Eliseo, con una falsa profecía de abundancia. Te aseguró que la cosecha sería abundante, que la tierra volvería a florecer en un instante. Una mentira descarada, un engaño para aprovecharse de la desesperación de la gente. ¿Qué harías tú ante semejante osadía? La respuesta de Eliseo fue rápida y contundente. No se dejó intimidar por la falsa promesa, ni por la arrogancia del impostor. Con firmeza, expuso la falsedad de sus palabras, desenmascarando al farsante delante de todos. Su sabiduría y su conexión con Dios eran evidentes, incluso en la crisis. Recuerda que la verdad siempre sale a la luz. El falso profeta, desenmascarado y humillado, quedó expuesto ante la comunidad. Su engaño quedó al descubierto, su mentira se desvaneció como el humo en el viento. La gente, testigo de la verdad, comprendió la diferencia entre la verdadera fe y la impostura. La confianza en Eliseo, en su sabiduría y en su conexión con Dios, se fortaleció aún más. Pero la demostración de poder de Dios a través de Eliseo no terminaba ahí. Recuerda la ocasión en que, viajando con sus discípulos, se encontraron con un río caudaloso e imposible de cruzar. Tú podrías imaginarte la desesperación, ¿verdad? Eliseo, con su fe inquebrantable, golpeó el agua con su manto, y ¡zas! Un camino seco se abrió ante ellos, permitiendo el paso seguro. Un milagro impresionante que demostraba el poder de Dios actuando a través de su siervo. Y no se detuvo ahí. En otra ocasión, un grupo de hombres estaban cortando árboles cuando la cabeza del hacha cayó al agua. Una herramienta esencial perdida. La desesperación debió ser enorme. Pero Eliseo, interviniendo, hizo que un trozo de madera flotara sobre el agua, y ¡boila! La cabeza del hacha apareció, recuperada milagrosamente. Un pequeño detalle, quizás, pero un gran testimonio de la providencia divina. Piensa en la mujer sunamita, tan generosa con Eliseo. Su casa era su refugio, su mesa, su sustento. Como recompensa por su fidelidad, Eliseo intercedió por ella ante Dios, y éste le concedió un hijo. Pero la alegría no duró, el niño murió. La desesperación de la madre debió ser inconmensurable. Sin embargo, Eliseo, con una profunda fe, oró a Dios, y el niño volvió a la vida. Un milagro que resuena con la fuerza del amor y la fe.
Pero la prueba de fe no había terminado. ¿Te imaginas, de repente, un grupo de hombres furiosos, habitantes de una ciudad cercana, que acusan a Eliseo de ser la causa de sus problemas? Enojados, lo buscan para arrojarlo a un pozo profundo y oscuro, un verdadero pozo de la muerte. La situación era desesperada, un desafío directo a la fe de Eliseo y a la protección divina. El pozo, un abismo sin fondo, representaba la muerte misma. Para ellos, era un final inevitable, una sentencia de muerte. Pero, ¿qué pasaría con Eliseo? ¿Se dejaría vencer por la ira de la multitud? ¿Su fe sería suficiente para salvarlo de una muerte segura en ese oscuro abismo? En ese momento crucial, la fe inquebrantable de Eliseo se puso a prueba. Recuerda cómo él, con una serenidad asombrosa, enfrentó la amenaza inminente. No hubo pánico, ni miedo, solo una confianza absoluta en el poder de Dios. Era un momento decisivo que definía su fe y su destino. Pero ahí estaba, rodeado por la furia de aquellos hombres, ¿verdad? Tú te podrías imaginar el miedo, la incertidumbre. Sin embargo, observa lo que sucede. De repente, una fuerza invisible, una presencia poderosa, se manifiesta. No hay armas, ni escudos, solo una calma sobrenatural que se apodera de la escena. Esa calma, esa paz, es el escudo invisible de Dios protegiendo a Eliseo. Recuerda, tú, que la protección divina no siempre se manifiesta con fuegos del cielo o ángeles guerreros. A veces, es una paz inexplicable, una fuerza interior que te da valor, incluso ante la adversidad más abrumadora. En ese momento, Eliseo experimentó esa protección, esa seguridad intangible, que solo la fe en Dios puede brindar. La ira de los hombres se disipa, su furia se desvanece como la niebla ante el sol. ¿Por qué? Porque la protección divina de Dios es real, es tangible en la vida de aquellos que confían en Él. Eliseo no tenía armas, pero tenía algo mucho más poderoso, la fe inquebrantable en el Dios que lo había llamado y lo estaba protegiendo en ese instante. Esa fe, mi amigo, es el mayor escudo que puedes tener. Pero esa protección divina no era solo un escudo contra el peligro inmediato. Eliseo, mi amigo, poseía un don mucho más profundo, la profecía. Tú podrías pensar que solo los reyes o los sacerdotes podían predecir el futuro, pero Eliseo, un simple campesino llamado por Dios, lo hacía con una precisión asombrosa. Recuerda cómo veía más allá del momento presente, penetrando en el velo del tiempo. Una vez, por ejemplo, predijo con exactitud la llegada de un grupo de siervos del rey, anticipando su llegada antes incluso de que pudieran ser vistos a lo lejos. No se trataba de una simple adivinación, sino de un conocimiento sobrenatural, una revelación divina que le permitía ver eventos futuros con total claridad. Esa capacidad era parte integral de su misión, una herramienta que usaba para guiar y proteger a otros. Su don profético no se limitaba a eventos menores. Eliseo predijo con precisión la hambruna que azotaría a Israel, alertando a la población y permitiéndoles prepararse para este terrible evento. Imagina la magnitud de tal predicción, la capacidad de ver la devastación que se avecinaba y el poder de advertir a otros para que pudieran sobrevivir. Esa era la fuerza de su profecía, una visión que trascendía lo terrenal. Y así, amigo, llegó el final de la vida de Eliseo. Un día, mientras estaba rodeado de sus discípulos en su lecho de muerte, sintió la cercanía de su partida. Imagino que, en ese momento, repasó en su mente todos aquellos años dedicados al servicio de Dios, a la propagación de su palabra y a la realización de milagros impresionantes. La paz de saber que había cumplido su misión debió haber llenado su corazón. Recuerda, él no buscó la gloria terrenal, sino la gloria de Dios. Su vida fue un testimonio de fe inquebrantable, de obediencia incondicional y de amor desinteresado. La muerte para él no era un fin, sino una transición, un paso hacia la presencia eterna del Señor. ¿Te imaginas la tranquilidad que debió haber sentido al saber que su trabajo en la tierra estaba completo? Su partida no significó el fin de su legado. La historia de Eliseo, sus milagros, su fe inquebrantable, continúan inspirándonos siglos después. Su vida es un ejemplo para ti y para mí, un recordatorio de que la verdadera grandeza se encuentra en la entrega total a Dios y al servicio de los demás. ¿Qué legado quieres dejar tú en este mundo? Piensa en todo lo que hizo Eliseo, tú. Sus milagros no fueron solo eventos aislados, fueron semillas plantadas en el corazón de un pueblo. Curó a leprosos, resucitó muertos, multiplicó alimentos. Esas historias se transmitieron de generación en generación, fortaleciendo la fe y la esperanza en un Dios poderoso y misericordioso. Su legado se convirtió en una tradición oral, en relatos que se contaban alrededor del fuego, en lecciones que se enseñaban a los niños. La influencia de Eliseo trascendió su propia vida.
Sus enseñanzas, sus actos de fe y sus milagros inspiraron a otros profetas, a líderes religiosos y a personas comunes a seguir el camino de la justicia y la devoción a Dios. Se convirtió en un ejemplo a seguir, un modelo de servicio y entrega total a la voluntad divina. Su nombre resonó a través de los siglos, un símbolo de la fidelidad y el poder de la fe. Incluso hoy, su historia nos recuerda la importancia de la fe, la compasión y el servicio a los demás. Las lecciones de Eliseo sobre la confianza en Dios, la perseverancia ante la adversidad y el amor incondicional siguen siendo relevantes en nuestras vidas. Su legado continúa inspirando a personas de todas las culturas y creencias a buscar la justicia, la verdad y la esperanza en un mundo a menudo lleno de dificultades. Él sigue siendo, para muchos, un faro de luz. Piensa en la fe de Eliseo, tú. No era una fe pasiva, sino activa, vibrante, que se manifestaba en cada milagro, en cada desafío. Él no dudó, aunque el camino fuera difícil. Aceptó el manto de Elías, una responsabilidad inmensa, con una humildad que solo la verdadera fe puede generar. Se enfrentó a reyes, a ejércitos, a la muerte misma, siempre con la certeza de que Dios estaba con él. Esa convicción, esa confianza inquebrantable, es lo que lo hizo grande. Su fe no era una fórmula mágica, sino una profunda relación con Dios. No se trataba de pedir milagros por el simple hecho de poderlos hacer, sino de usar esos dones para servir a su pueblo, para aliviar el sufrimiento, para mostrar el poder y el amor de Dios. Él no buscó la gloria personal, sino la gloria de Dios. Recuerda tú, eso es lo que define a un verdadero siervo. La historia de Eliseo es un llamado a la reflexión, tú. Es una invitación a cultivar una fe tan profunda, tan inquebrantable como la suya. Una fe que no se doblega ante las adversidades, que se manifiesta en la acción, en el servicio, en la entrega total a la voluntad de Dios. No importa el tamaño de tus desafíos, recuerda el ejemplo de Eliseo, y deja que su fe te inspire a enfrentar tus propias batallas con valentía y esperanza. Piensa en eso, tú. La fe de Eliseo no era un simple sentimiento, sino una fuerza que lo impulsaba a la acción. Su obediencia a Dios, incondicional y plena, le permitió realizar milagros asombrosos. No se limitó a creer, sino que actuó con valentía, confiando plenamente en el poder divino. Esa es la clave, ¿ves? No solo creer, sino actuar con fe. Su obediencia no fue pasiva, sino activa. Respondió al llamado de Dios sin dudar, dejando atrás su vida anterior para seguir a Elías. Esa entrega total, esa disposición a servir, fue lo que le permitió ser un instrumento en las manos de Dios. Recuerda, tú, que la obediencia genuina abre puertas a lo extraordinario. La transformación que experimentó Eliseo, y la que provocó en la vida de otros, demuestra el poder transformador de la fe y la obediencia. No importa el desafío, tú, con una fe como la de Eliseo, puedes superar cualquier obstáculo. Recuerda su valentía, su perseverancia, su entrega total a Dios. Deja que su ejemplo te inspire. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre la increíble vida de Eliseo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias bíblicas. ¿Qué te pareció su fe inquebrantable?